Bienvenidos a un nuevo video de Camino de Obsidiana. En esta oportunidad vamos a ver una guía básica de Markdown, que es un lenguaje que se ha hecho bastante conocido, que se aplica o lo vemos en sitios y plataformas populares como Reddit, Stack Overflow, como en la plataforma de Obsidian y especialmente en GitHub, que es hacia donde está orientado principalmente esta guía. Voy a colocar el link en la descripción del video para que puedan acceder a este tutorial donde aparece paso a paso cómo hacer cada cosa. Bueno, ¿qué es Markdown? No es un lenguaje de programación, sino que es lo que se conoce como un lenguaje de marcado y un lenguaje de marcado ligero. Eso significa que se utiliza para dar formato, para dar un formato más estético y dar una mayor estructura a un texto plano que sea de manera sencilla y que utiliza símbolos y caracteres especiales como almohadillas, asterisco, corchetes, paréntesis de distinto tipo, etc. Entonces, no permite ejecutar instrucciones o cálculos como lo haría un lenguaje de programación, pero sí permite presentar un texto de una manera que sea más estética desde el punto de vista visual. Es bastante fácil pasar de Markdown a HTML para ser visualizado en un sitio web. Y la verdad es que una vez que uno se acostumbra a utilizar Markdown resulta ser bastante sencillo de aplicar. Y lo que tiene Markdown es una serie, un conjunto de atajos, que son estos pequeños comandos que son, en realidad son estos símbolos, que son los que permiten dar formato a un texto. Por ejemplo, el caso de las almohadillas, el caso de los asteriscos, etcétera. Y vamos a ver un ejemplo inmediatamente. Si escribo la palabra hola, voy a escribir en mayúscula, lo previsualizamos y aparece la palabra así en simple texto plano, tal cual. Pero si agregamos asteriscos al principio y al final, se convierte en negrita, ¿cierto? Si colocamos un solo asterisco, se transforma en cursiva o itálica. Y si agrego una almohadilla y un espacio, veo que se transforma en un encabezado, en un título, ¿cierto? Y hay distintos niveles de títulos. Para algunos comandos, si yo no quiero para algunos de estos atajos, si yo no quiero que esto aparezca y yo quiero que se vea, por ejemplo, quiero mostrar esto, la almohadilla, espacio, hola, lo que tengo que hacer es colocar un backslash y al momento de previsualizar, vamos a ver que puedo ver la almohadilla, el espacio y la palabra, ya que si esto no estuviera, se va a ejecutar el formato o estilo. Entonces, existen muchos atajos que uno puede utilizar. Estos son para mí los más comunes o los que yo más necesité de saber y aprender en un inicio. Entonces, lo primero son los títulos y los títulos tienen diferentes jerarquías. Esto es similar a lo que ocurre en Word y en otros programas y en otros editores de texto. Entonces, hay títulos más grandes y otros que son de menor tamaño. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, cuando coloco una almohadilla, ya vimos que se transforma en un título, que este sería el nivel 1. Si coloco 2, coloco 3, coloco 4, 5. Vamos a ver la diferencia de cada uno. Y es así de simple cómo podemos modificar el tamaño de la letra en el caso de los encabezados o de los títulos de los diferentes niveles. Luego, si queremos dar formato de negrita o de cursiva, que esto ya lo vimos, recordamos que es dos asteriscos al principio y al final para que sea negrita y un solo asterisco para que sea cursiva. Entonces, dos asteriscos al principio y al final y un solo asterisco al inicio y al final para que sea cursiva. Luego tenemos la posibilidad de hacer citas que destaquen, que se resalten cuando queremos colocar una frase, por ejemplo, que queremos que se muestre de una manera especial. ¿Cómo?
The quieter you become, the more you are able to hear, que aparece en Kali Linux. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente colocamos este símbolo, luego colocamos la palabra o frase, con comillas, sin comillas, como queramos, y lo podemos visualizar ya con esa barra que tiene a un costado. Si escribimos un texto mayor, se va a notar también. Entonces, si colocamos un texto más largo, que se vea mejor, colocamos esto, previsualizamos, y ahí aparece la cita, ¿no? Eso es para las citas como la que vemos acá. Para las listas, cuando uno quiere enumerar, ¿cierto?, diferentes elementos, como en este caso los cuatro principales sistemas operativos usados para hacer pentesting, que son Kali Linux, Parrot Security OS, Blackguard Linux y Backbox Linux. Hay muchos otros más, ¿cierto? Pero estos serían los cuatro principales. Todo esto que menciono es porque el canal va a ir poco a poco transitando hacia enfocarse más en lo que es la ciberseguridad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a listar? Puede ser con, con estos puntos, ¿cierto? Ballpoints, o bien con números. Si queremos que se liste de la primera manera, utilizamos un asterisco o los numerales, ¿cierto?, seguidos de un punto. Entonces lo vamos a ver enseguida, que es, en el caso con números es muy simple, ¿no? Tenemos el elemento 1, elemento 2, elemento 3, y ahí vemos cómo rápidamente Markdown entendió que lo que estoy haciendo es un listado e incluso automáticamente me va colocando la numeración, ¿no? Hay una numeración automática. Y si colocamos la previsualización, aparece ahí ya en formato de lista. Ahora, si lo generamos así, también es otra forma de hacer una lista, que la diferencia que tiene con la itálica o la cursiva es que si esto estuviera junto, el asterisco con la palabra, eso es lo que hace la modificación. Me faltó colocar al final. Eso es lo que hace la cursiva, mientras que si colocamos un solo asterisco al inicio, anteponemos, ¿cierto? Y hacemos espacio y colocamos la palabra, queda entonces como un listado. Lo otro que podemos hacer es casillas de verificación, y para esto nada más tenemos que usar esta sintaxis que está aquí. Entonces, estos son para casillas de verificación, como en los listados de tareas que uno tiene que hacer. Entonces, utilizamos esto y aquí escribimos el elemento 1, elemento 2, elemento 3, y esto se previsualiza de esta manera. Y para tiquear el elemento, es importante que la X, que no haya espacio entre los corchetes y la X que colocamos, y cuando previsualizamos aparece ya el ticket puesto. Eso es para hacer listas como la que aparece aquí, que es una lista de chequeo, en este caso para respuestas a incidentes de malware, de parte de las tareas que realizan los Blue Team, que son los equipos defensivos. Salto salto de línea. Aquí hay dos formas generales de hacerlo. En general, en Markdown vamos a encontrar muchas maneras de hacer las cosas, pero estas son las dos principales o más comunes. La primera es que si yo escribo elemento 1 y elemento 2 y previsualizamos, queda uno al lado del otro en la misma línea, ¿no? Entonces, si lo que yo quiero es que haya un salto de línea, básicamente voy a la primera línea, al final, y coloco dos espacios, hago dos espacios. Y al momento de previsualizar, voy a ver cómo esto ya cambió. Y eso es todo. La otra forma de hacerlo es
generando este símbolo. Y si vamos a la previsualización, genera el mismo efecto. Por supuesto que es bastante más sencillo hacer dos espacios y ya está. Si borramos esos dos espacios, vuelve a quedar todo en una misma línea. Luego, la línea de separador, que esto puede ser útil también si queremos separar párrafos, como estos de acá, que son dos reseñas de libros, uno de Pablo González Pérez, que es Ethical Hacking, de la editorial 0x Word, bastante recomendado, y The Hacker Playbook, un libro más antiguo, The Practical Guide to Penetration Testing, de Peter Kim. También es bastante recomendado. Entonces, bueno, si queremos, por ejemplo, separar estos dos elementos, ¿cierto? Con una línea de separación, puedo colocar estos tres guiones y al momento de previsualizar, vamos a ver cómo esto queda separado inmediatamente. Esa es la línea de separación. También podemos agregar imágenes. En este caso tenemos la imagen sonriente de Richard Stallman, el padre del software libre. Y aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la secuencia de símbolos que aparece en el tutorial, que es esta, que tenemos que colocar todo tal cual. Donde dice título de la imagen, podemos colocar el nombre que queramos. En este caso era Richard Stallman, y la URL de la imagen, el link, ¿cierto? De donde está almacenada esta imagen, que la tenemos por acá. Aquí está. Entonces, copiamos esto, lo pegamos acá. Esto es para el ejemplo. Tiene que ser, eso es importante, que es corchetes de estos cuadrados y después paréntesis al principio y al final. En el momento de previsualizar, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Vamos a mirar. Y claro, aquí está, claramente está el problema, que es esto que dice URL de la imagen. Esto es lo que hay que reemplazar. Ahí está el error. Ok, entonces, signo de exclamación, corchetes, el título de la imagen y después entre paréntesis el link que vamos a utilizar, la URL. Y ahora sí debería funcionar. Y ahí está la imagen de Richard Stallman sonriente. Eso entonces para agregar una imagen, para poder dar más vida, digamos, ¿cierto? A un texto. Luego tenemos la posibilidad de hacer tabulación o espacios antes de una línea. Y ahí lo que tenemos que agregar son estos comandos que están acá: NBSP, ENSP, EMSP, dependiendo si queremos agregar un solo espacio, dos espacios o cuatro espacios. Y tenemos que colocar antes y después de ese comando, de ese atajo, estos símbolos que están aquí. No recuerdo cómo se llama este símbolo, y el punto y coma. Entonces vamos a mostrar cómo esto funciona. Vamos nuevamente aquí. Colocamos, por ejemplo, elemento 1, elemento 2. Aparece uno exactamente debajo del otro, alineados, pero si incorporamos esto, aparece el desplazamiento del texto. Entonces, dependiendo de cuánto queramos que se desplace la línea, utilizamos el primero, el segundo o el tercero. También podemos utilizar el NBSP 4 veces para insertar una tabulación propiamente tal. Entonces, utilizamos el atajo y colocamos los dos símbolos que ya mencionamos antes y después. ¿Se pueden utilizar textos de colores? Sí, se pueden utilizar textos de color. Hay algunas variantes para hacer esto utilizando código HTML, con style, CSS y otras opciones más, pero esta fue la que encontré que es más simple y que a mí me resulta más amigable.
y que es básicamente esta secuencia. Vamos a colocar acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar acá? De todo esto es aquí donde dice green, podemos colocar el color que nosotros queramos, por ejemplo, red, y aquí colocamos texto en rojo. Y si lo previsualizamos, aparece el texto en color rojo. Y eso es todo. Entonces, utilizamos toda esta secuencia y donde aparece el color en inglés, colocamos el color que queramos y donde están este tipo de llaves, colocamos el texto que queremos, al que le queremos cambiar el color. Y existen muchos colores que podemos utilizar, estos son los más comunes, que son verde, azul, rojo, negro, rosa, naranjo, etc. Y hay otros más. Se pueden utilizar emojis, sí, también se pueden ocupar emojis. En el link que aparece en el tutorial hay un listado, lo podemos ver. De hecho, hay un listado aquí de los distintos emojis que podemos utilizar y cuál es el código para cada uno. Ahora, esto es bastante simple de usar y es que nada más tenemos que colocar dos puntos y colocamos el código o el nombre corto del atajo para ese smiley. Por ejemplo, coloco app e inmediatamente me aparecen una serie de opciones y hay uno que es upside down, que es la carita que tiene, que está dada vuelta, ¿no? Que es la que está puesta aquí. Entonces basta con colocar, como decía, los dos puntos y vamos a ver si hay una otra más. Por ejemplo, acá hay muchas otras que podemos ocupar. Entonces, dos puntos y el atajo. Y se puede experimentar con muchas otras cosas más que se pueden realizar con Markdown. Hay una cosa que no mencioné aquí en el tutorial, que es cómo realizar hipervínculos al interior de un texto. Pero eso no lo vamos a explicar ahora todavía, lo vamos a dejar para un siguiente video. De todas maneras, no es tan difícil. Pensándolo bien, mejor explicarlo inmediatamente porque es muy simple de hacer en realidad. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos son hipervínculos dentro de un mismo texto. Entonces, lo primero es que tengo el título o encabezado. Recordamos que tenemos que utilizar las almohadillas. Tengo mi título, en este caso es título espacio 1. Y eso significa que, por ejemplo, para hacer un índice al cual yo haga clic y me lleve a ese título 1 que está en otro lugar del texto, tengo que colocar entre corchetes el nombre del título, ¿cierto? Tal cual como lo tenemos, que es título espacio 1. Y después entre paréntesis va almohadilla y en minúscula el mismo nombre del título, ¿cierto? Y si hay una separación, si hay un espacio, yo tengo que colocar un guión. Y en este caso coloco guión 1 porque es título 1, ¿cierto? Pero si tuviéramos otro título que se llame, por ejemplo, ejemplo de enlaces, ¿cierto? Lo que tendría que hacer es esto mismo, y luego entre paréntesis, ejemplo, guión de guión, enlaces, cierro paréntesis. Luego si esto lo previsualizo, vamos a ver que inmediatamente lo toma. Si esto lo actualizo, puedo ver ahí que, bueno, aquí como están muy cerca, no se va a notar la diferencia. Así que
Vamos a ver cómo podemos. Vamos a ver si sí. Ok. Entonces esto es bastante simple también. Y si hago clic aquí, me lleva al título o al ejemplo. Ahí aquí vemos que ya está funcionando. Aquí quizás ese es el problema. Vamos a revisar aquí una cosa. Ta, tan. Ejemplo de enlaces está funcionando, pero en el caso del título 1, vamos a ver si es eso o no. Ahí sí está funcionando el título, claro. Si tiene una tilde, si está escrita de alguna manera específica, tenemos que colocarlo tal cual, si no no nos va a resultar. Entonces, título tiene una tilde y esa tiene que ir también. Entonces, de esta manera podemos hacer hipervínculos al interior de un texto y hacer cosas como, como las que aparecen en la guía básica de Markdown que les he presentado el día de hoy, que si hago clic me lleva a cierta parte del texto y después volver al index, eso me permite volver al inicio. Y con eso cerramos este video que es una guía básica de Markdown para quienes están recién comenzando en esto y están aprendiendo a manejarse y desenvolverse en este ambiente. Eso y hasta el próximo video.